En Ecuador hemos convertido cualquier debate de raíz política en una confrontación. Y no es una confrontación ideológica, no es una confrontación entre la famosa ideología de izquierda versus la derecha. No es una confrontación sobre los modelos económicos. Esto es, el modelo de mercado neoliberal o el modelo del Estado protector, del Estado intervencionista. No, nada que ver. No es una discusión entre corrientes filosóficas, materialismo, positivismo, funcionalismo, no, tampoco. No es tampoco una discusión entre partidos políticos, tampoco. La discusión de los ecuatorianos es entre el ser correísta o el no ser correísta. Y voy a puntualizarlo de otra forma. En el odio que puedo generar y que me han cultivado de manera manipulada en la cabeza de muchos ecuatorianos, odio, envidia, coraje, sin sabor, sin sazón, etcétera, etcétera, frente a personas que aceptan que ese gobierno le dio al Ecuador algunas posibilidades de mejorar. Bien, pero ¿hasta qué punto todo esto que estoy planteando tiene que ver con la crisis grave que vive el país? Eso es lo que hoy vamos a desentrañar desde la realidad de los datos y no del comentario, desde la estadística, desde la versión de especialistas en situaciones de criminología y de ciencia del derecho y ciencia penal, frente al relato de algunas personas que todavía siguen pensando que el páncreas, el hígado, pueden generar razonamientos lógicos. Bienvenidos a YouTube Politiqueando. A la salida de Rafael Correa del gobierno, había ganado las elecciones por el peso del liderazgo que tenía el expresidente y de una u otra forma por una especie de aceptación por la visibilización de personas con capacidades especiales que llevara a cabo en su campaña como vicepresidente Lenín Moreno Garcés. Se le otorgó entonces, con el voto masivo de los correístas y de los simpatizantes de Correa, la oportunidad de ser presidente. Esto se dio exactamente después de la salida de Rafael Correa. Bien, pero Lenín Moreno Garcés resultó un tipo que es una mezcla de Judas Iscariote, de Poncio Pilatos, de Herodes y de tantos otros personajes nefastos de la historia. ¿Y por qué hablo de personajes nefastos? Porque hay un gran pensador como Noam Chomsky que pudo sintetizar en 10 elementos algo que le llamó la teoría de la manipulación. Sí, prácticas que se vienen haciendo a través de la historia y que fueron mucho más evidentes en esa época nefasta de la Segunda Guerra Mundial, donde el neofascismo de Hitler con Goebbels, Himmler y otros promovieron una atrevida propaganda desde el Estado para tratar de hacer aparecer que el Estado estaba haciendo mucho por los sectores pobres. Mientras los entretenía, les quitaba hasta la vida. Escuchemos. Primera estrategia, la distracción. Esto lo conocían muy bien los romanos hace más de 21 siglos. Dale al pueblo pan y circo, entretenlos con cositas que no se centrarán en lo importante. Casi desde el inicio de su gobierno, Lenín Moreno Garcés aplicó esta estrategia. Pan y circo para el pueblo. A pocos días inició una persecución tremenda, voraz, contra los correístas, y en especial quien en ese momento representaba quizás el liderazgo máximo. ¿Por qué? Porque Rafael Correa ya había solicitado los permisos respectivos para viajar a Bélgica junto con su familia.
quien quedó como vicepresidente y obviamente como cabeza visible del mando correísta o de la postura correísta del país, fue Jorge Glass. Ya sabemos todo lo que pasó. Finalmente terminó en la cárcel. Actos que todavía se siguen cuestionando. Si es que son verdaderos totalmente, si son falsos totalmente, esa parte no nos toca a nosotros. Nos toca es más bien continuar con este aspecto histórico. A los 2 años, 10 meses del gobierno, tuvo que enfrentar Lenín Moreno Garcés un problema mundial, el del COVID. Pero desde el inicio de su gestión, el pan y el circo para el pueblo se hizo evidente cuando descaradamente dijo: yo asumo el plan que me sugiere Guillermo Lasso. Guillermo Lasso, que tenía ya años tras el poder. Guillermo Lasso, que el mismo que había estado en esa época terrible, también para los ecuatorianos, como fue el feriado bancario. Había sido gobernador, superministro, miembro del equipo económico cercano a Yamil Maguad, que nos llevó definitivamente al proceso de dolarización y que quebró todos los bancos del país. Y hasta ahora nadie responde por los cientos de muertos y sobre todo por los millones de ecuatorianos que emigraron. Pero el circo no romano, el circo ecuatoriano de tratar de causar atracción para cometer errores se hizo evidente. Y la desinstitucionalización, el dañar las estructuras, el bosquejar un esquema dañino para los sectores populares fue el resultado de esa alianza entre Lenín Moreno y Guillermo Lasso. Segunda estrategia: problema, reacción y solución. Es como si alguien creara deliberadamente un incendio y luego esperara la reacción de la multitud asustada y aparecer como el héroe que trae la solución. Es un juego de manipulación psicológica. Y por supuesto que se crearon muchos incendios. En la época de Lenín Moreno, quizás uno de los incendios más grandes, además de la prisión de Jorge Glass, fue el convocar a un consejo del CCPS, el Consejo de Control Social y Participación Ciudadana, en donde pusieron a un tipo totalmente nefasto, de una trayectoria oscura, triste, maligna, Julio César Trujillo, muy vinculado a la democracia cristiana, de Osvaldo Hurtado, de Yamil Maguad y de otros personajes de tremenda, pero tremenda decadencia moral y ética. Bueno, el mismo, junto con otros supuestos notables ecuatorianos, desinstitucionalizaron todo, porque el objetivo era sacar de raíz el correísmo y obviamente con ello a su líder. Se montaron juicios. Asume Guillermo Lasso y de forma más atrevida, teniendo ya desde la época del propio Lenín nombrada una fiscal general de la nación, cuyos atributos intelectuales todavía quedan muy en duda, todavía son muy cuestionados, incapaz de dar una prueba de manera eficiente, incapaz de hacer una tesis sin recurrir al plagio e inclusive de hacer un artículo científico sin afectar el concepto de investigación e irrespetar a la academia y a la ciencia como tal. Pero bueno, son cosas que parece ser un grupo de ecuatorianos permiten y no importa la vulneración con tal de el odio. Pero volvamos a los incendios. Los incendios no solamente terminaron con inventar el cuaderno Hello Kitty, inventar pruebas, que luego a través de ya de los años, de estos 7 años y algo más, inclusive en naciones como Brasil, el famoso juicio de Odebrecht fue totalmente lanzado al suelo, porque no había fundamentación. Y hace pocos días o pocas semanas atrás, en los Estados Unidos, pruebas que había fabricado doña Diana Salazar, en un juicio la culparon de estar generando pruebas inadecuadas. Ese es el panorama que Guillermo Lasso plantea. Pero
cuando las investigaciones sobre hechos que ya no eran dudas, sino que eran públicos desde el inicio del mandato, cuando individuos como Juan José Pons, Danilo Carrera, el cuñado de él, el supercuñado, Cherres, Luque y otros más, fueron parte de una argolla que terminó no solamente poniendo a altos funcionarios en altos cargos, ministerios, aduanas, etcétera, sino que se vincularon a la mafia albanesa. Sí, sí, señores, la mafia albanesa que terminó disponiendo quién iba en las aduanas y quién iba al Ministerio de Agricultura. Oh, sorpresa, el ministro de Agricultura era un tipo que había sido gerente hasta hace pocas semanas antes de asumir el cargo de uno de los principales grupos bananeros de exportación del país. Oh, sorpresa, el grupo Noboa, cuyo hijo de Álvaro Noboa terminaría asumiendo la presidencia. Caramba, qué conjunto de coincidencias. Pero no lo digo yo. Escúchenlo de especialistas, porque a lo mejor en YouTube Politiqueando no van a creer, pero al menos de los especialistas internacionales e inclusive en manos o en voz del doctor Luis Córdoba, distinguido catedrático e investigador criminológico del país, resultan verdades. 7 años de gobiernos neoliberales en Ecuador, 7 años de desmantelamiento del Estado y de lo público, resultado, un país sumido en la violencia y en el caos y una sociedad desarticulada y destruida. Ministerio de Justicia, afuera. Trabajadores públicos, afuera. Mecanismos para una mínima justicia social, afuera. Resultado, seguridad en Ecuador, afuera. Quien, quizás sin quererlo, mejor resumió lo de Ecuador. De hecho, si yo tuviera que elegir entre el Estado y la mafia, me quedo con la mafia, porque la mafia tiene códigos, la mafia cumple, la mafia no miente y sobre todas las cosas, la mafia compite. En cambio, el Estado no admite competencia, quiere el monopolio de la fuerza, quiere el monopolio de la emisión monetaria y son dos cosas que a la postre nos generan mucho daño. Si tengo que elegir entre el Estado y la mafia, quedo con la mafia. Bueno, esa es exactamente la decisión que ha tomado la derecha ecuatoriana. Destruyeron el Estado y ahora ¿qué tienen? A la mafia. Y por supuesto que en el Ecuador se instalaron las mafias. Hay un largo historial de hechos que nos vinculan con mafias bolivianas, con mafias peruanas, estoy hablando de los años 70, los años 80, con las mafias colombianas, los carteles de Medellín, de Cali, el famoso cartel del patrón del mal, como se le denominó a Pablo Escobar, la migración hacia los años ya del siglo XXI, con las mafias mexicanas que tomaron el poder a raíz de los altibajos de la mafia colombiana. Pero el Ecuador era aparentemente una isla. No, no era una isla. Era simplemente todavía un país poco interesante o de poco interés para las mafias. Hay un factor importante que sí hay que recalcarlo. La dolarización, que entra en vigencia a partir del año 2000, vuelve al Ecuador en un mecanismo muy interesante, dado que la corporación del narcotráfico ya no tenía que hacer el cambio de las monedas de los países habituales donde operaban, donde producían o donde comercializaban las drogas. El caso del peso colombiano o de la moneda peruana o de la moneda boliviana. No. Aquí directamente era el dólar. Y las transacciones cuando lo envían hacia los mercados europeos o hacia el mercado norteamericano es en dólar. Altamente interesante. Eso fue un factor que definitivamente hizo y contribuyó a que se dispararan. Pero también la ubicación estratégica del Ecuador, sus corrientes marinas y sobre todo la importancia de puertos que fueron tomando mucha importancia, como el de Guayaquil, el de Manta y otros. Todos estos factores fueron determinantes, pero quizás lo de mayor peso fue el abandono al cual Lenín Moreno y Guillermo Lasso hicieron al sistema penitenciario, lo que les terminó pasando factura. Muchos muertos, centenas de muertos en los dos gobiernos que hicieron que la sociedad ecuatoriana primero se erizara de ver la violencia con la que se trataba el proceso, pero luego cómo se desbordaba esa violencia hacia las calles. Y el país
en donde era el segundo en América en tener los más bajos niveles de víctimas por 100.000 habitantes, no llegábamos ni a 5.6, pasamos a convertirnos en uno de los países, después de Brasil, el segundo más violento de América. ¿Cómo se hizo eso? Por el abandono. La vinculación de actores políticos, la vinculación de actores económicos y sobre todo la vinculación de las mafias en una especie de alianza mortal que ha terminado haciendo que el Ecuador se desangre día a día. Organizado opera en la intersección de agentes del crimen, agentes del Estado y actores económicos. O sea, esta no es una lucha de buenos contra malos, no es una lucha donde los buenos están dentro del Estado y los malos están en las calles, en las cárceles. No, ese ha sido el mayor error. Seguimos pretendiendo esto volverle una lucha de buenos y malos y no entendemos que para que exista tráfico de cocaína a través de los bananos, el narco banano, la industria bananera que está llevando cocaína a través de sus cargamentos, debe haber agentes estatales y empresariales dispuestos a participar y a coludirse. Entonces, el Estado, si quiere enfrentar ese desafío, necesita afrontar, no solo buscarles capturar a los descamisados que andan agarrados una metralleta en la calle, necesita hacer inteligencia empresarial para detectar lavado de activos y cortar flujo de dinero sucio. Y necesita al mismo tiempo depurar sus instancias públicas para que desde los funcionarios públicos podamos tener certeza de con quiénes contamos. La Atlas Network arruinó a Ecuador. La espiral de violencia en Ecuador ha llegado a cada rincón de este país. Después que en el gobierno de Correa la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes era de 5.6, la segunda más baja de América Latina, mientras que ahora es superior a 40, la peor y por mucho. El punto de inflexión se dio en 2018, cuando el presidente correísta Lenín Moreno fue visitado por Vargas Llosa y ahí se sumó a la famosa Atlas Network, que es como la CIA latinoamericana. A partir de ahí, Lenín Moreno eliminó el Ministerio de Justicia, así como el Sistema Nacional de Inteligencia y redujo el gasto en penales, acordando además la entrega de Julian Assange a los ingleses después que llevaba varios años refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres. El desastroso gobierno de Lenín Moreno, tras las medidas contra el correísmo y el estado de bienestar, facilitaron la llegada del neoliberal Guillermo Lasso, presidente de la Fundación Ecuador Libre y que también pertenece a la Atlas Network. Lasso fue el ministro de Economía del peor gobierno ecuatoriano, el de Yamil Maguad, responsable de la dolarización del país. Los ajustes contra la población de Yamil Maguad y la posterior dolarización arruinaron a casi todo Ecuador, y un selecto grupo de personas aprovecharon la crisis para hacerse millonarios como el propio Guillermo Lasso. En aquel momento más de 2 millones de ecuatorianos migraron por la terrible crisis económica y social. Lo curioso es que también Milei, como Lasso y Maguad, también se encuentra en la Atlas Network. Y uno de los ideólogos de la dolarización ecuatoriana, Domingo Cavallo, es ahora asesor del presidente argentino para impulsar precisamente la dolarización argentina. El problema es que la dolarización que quiere llevar Milei a Argentina es un catalizador de las bandas criminales, porque estos países como Ecuador se acaban convirtiendo en centrales financieras al no dejar ningún tipo de rastro cambiario de sus actividades ilegales. Y el candidato de cartón definitivamente golpeó los cimientos frágiles de la juventud ecuatoriana. Cuando Guillermo Lasso se da cuenta que no podía pasar el juicio político y que iba a terminar definitivamente con su gobierno echado por una mayoría de asambleístas, recurrió a la muerte cruzada. Y con ello tapó, mandó al foso el caso León de Troya, el caso Encuentros y tantos otros casos más donde él tuvo una espectacular posición dentro de la corrupción y los vínculos con las narcomafias que habían colaborado con familiares cercanos de él y con funcionarios cercanos a su gobierno. Después de esto, lógicamente surgió una serie de hechos que también terminaron con el asesinato de varias autoridades. El alcalde de Manta, un concejal, un candidato a asambleísta, etcétera, etcétera, hasta terminar con el asesinato de un candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, que al parecer la propia fiscal general de la Nación sabía de datos, pero que se cayó, porque sin duda alguna no era una prueba contundente, no eran como en los cuadernos de Hello Kitty,
eran simplemente pruebas que ponían de manifiesto la posibilidad de asesinar a un candidato presidencial. Quizás resultaba beneficioso, porque de esa manera podían destruir la candidatura de quien tenía muchas posibilidades de llegar a la presidencia. No fue Luisa González, fue Daniel Noboa, que en una mezcla de una sociedad de jóvenes que se mueven y han tomado como una verdad inobjetable lo que ciertos sectores de las redes sociales establecen, el mediatismo, el sinsentido, el sin contenido. Hablo no de todos los jóvenes, hablo de un importante número de jóvenes. Terminaron creyendo en una serie de fantasiosas propuestas en donde aparentemente la bandera de lucha era el trabajo a favor de los jóvenes, las posibilidades de los jóvenes a mejores días, las posibilidades de los jóvenes a estudiar, las posibilidades de los jóvenes a ser como Daniel Noboa y su hermosa esposa, Lavinia. Una pena, porque los estereotipos que ellos marcaban no eran los estereotipos, o al menos no eran el tipo de personas cuyos contenidos para el cambio social, para lograr la justicia social, para lograr tapar un poco la grieta de desigualdad en este país se requería. Sin embargo, ganó Daniel Noboa y con ello se ha profundizado no solamente la violencia, sino todos los vínculos que tienen que ver con la exportación de banano hacia los mercados internacionales, pero contaminados con drogas. Ojo, no queremos decir que sea el propio grupo Noboa, pero una de las principales marcas es Bonita Banana y pertenece a ellos. Entonces, escuchemos y veamos qué es lo que acontece. Según el reporte global de tráfico de cocaína 2023 hecho por la ONU, Ecuador es el mayor exportador de esta droga hacia Europa desde 2021, es decir, es el responsable de la salida del 74% de la cocaína desde el continente sudamericano. Presidente Guillermo Lasso prefirió ocultar los informes León de Troya de la Policía de Ecuador y el informe anticorrupción de Verde Soto. Estén atentos a la segunda parte. En ella abordaremos el show de TC Televisión, los acuerdos o no acuerdos con las mafias, el show de la declaración de guerra, el show de la intervención militar norteamericana o argentina, el show de las leyes económicas urgentes. Todo esto lo encontrarán ustedes en YouTube Politiqueando, como tiene que ser, enfrentando la mentira y la corrupción de la clase política ecuatoriana. Esto es Politiqueando.